Después de unas semanas de ausencia por razones ajenas a nuestra voluntad, volvemos a nuestros análisis de encuestas semanales y lo hacemos en un momento muy interesante porque llegan las encuestas que tienen en cuenta a Sumar. Hemos hablado durante los últimos meses de qué pasaría con Podemos, con Sumar, y ahora empezamos a tener esos primeros datos. Y bueno, hay una conclusión que yo creo que es bastante clara, y es que Sumar, por supuesto, coge votos de Podemos y del PSOE, pero no cambia en excesivo la situación. De hecho, las encuestas, aunque son variadas en este momento, y ahora hablaremos de eso, reflejan que la irrupción de Sumar, sí, se nota en muchas cosas, pero no cambia el gran dibujo. El PP y Vox siguen teniendo mayoría en casi todos los sondeos, mayoría absoluta quiero decir, y bueno, y eso, insisto, no ha cambiado con la irrupción de Sumar. ¿De dónde cogía votos Sumar? Pues como hemos dicho, bastante del PSOE y por supuesto bastante de Podemos. Pero aquí hay una dificultad, que las encuestas, hay bastante diferencia entre unas y otras y que las encuestas están reflejando esa dificultad, que es muy difícil cuando nace un partido nuevo, incluso en una situación como esta, en la que lleva hablándose mucho tiempo, pero es muy difícil saber exactamente cómo se reparte ese voto y cómo afecta a ese partido nuevo, qué parte hay y qué parte no hay. Yo creo que en este momento, y no lo creo yo solo, sino que me lo ha dicho gente que trabaja en el sector, es muy difícil deslindar quién votará de verdad a Podemos, quién votará a Sumar y quién votará incluso a ese PSOE que yo creo que sí que perderá algo de voto, pero no mucho. Así que necesitamos seguir fijándonos mucho en las encuestas, ver qué pasa en los próximos meses y a partir de ahí podremos tener una idea. En cualquier caso, a grandes rasgos sí que se puede ver una cosa muy evidente, que Podemos no desaparece. Podemos seguiría, incluso en la encuesta que menos tiene, sigue teniendo un 5% de voto aproximadamente, con lo cual, bueno, ahí parece que hay un espacio para la resistencia que, como hemos explicado ya en algún artículo en Libertad Digital, parece ser que Pablo Iglesias quiere aprovechar. Por último, hay que hablar de la encuesta más divertida, por decirlo de alguna forma, de todas las que se han publicado, que es la que llevaba este lunes El País. Como diría Federico, bueno, Pepa, ¿qué encuesta nos has atizado? Porque, bueno, como muchos ya sabréis, la encuesta refleja un estudio de campo de hace varias semanas, un estudio de campo de antes de que se presentase Sumar como una alternativa electoral y que, por lo tanto, no recoge ese nuevo partido de Yolanda Díaz. La gente se preguntará, oye, ¿y cómo es posible que hagan algo así? Sinceramente yo también me lo pregunto. Las encuestas tienen en principio una función informativa y yo defiendo que cuando lees todas las encuestas, cuando las sigues bastante, realmente aportan mucha información. Si te tomas un poco de interés en analizarlas, es muy interesante y te dicen muchas cosas de la situación real política. Pero también se publican unas más, otras menos, con la intención de influir, es decir, para prestar una información con una ligera orientación y que eso, bueno, pues lleve a la gente a pensar que las cosas son de una forma o de otra. Eso es lo que hace, obviamente, a lo bestia, a lo bruto, y tan a lo bestia y tan a lo bruto como que ya no le cree nadie, Tezanos, con su CIS. Son encuestas que no están destinadas a informar, sino a formar la opinión, y lo hacen de una forma tan burda que ya nadie las cree. Pues lo que ha hecho El País es poco más o menos lo mismo, es decir, cuando tú das una encuesta de un escenario que ya no es el real, realmente eso no tiene ningún interés informativo, así que el único interés que puede tener es ese titular que llevaba hoy El País, que decía que el PSOE casi empata con el PP. Para sacar ese titular que nadie se cree, han sacado una encuesta de hace semanas de un escenario que, como digo, ya no existe y que realmente no tiene ningún interés. Que eso lo haga Tezanos ya nos hemos acostumbrado. La verdad es que lo haga un periódico que se supone que es un periódico de prestigio como El País, es algo que a mí me ha sorprendido. Pero voy a decir una cosa, es que cada día El País sorprende menos y estas cosas son pues las propias de un panfleto, que es en lo que se está convirtiendo ese periódico, bueno, o mejor dicho, de un panfleto descarado, que es en lo que se está convirtiendo en ese periódico, porque un panfleto lo ha sido siempre.